Hola jóvenes de octavo, estamos otra vez aquí. En esta oportunidad hablaremos de una figura literaria que se llama metonimia. Antes de desarrollar el contenido, veamos la reflexión. Dice, no importa que falles, tu autoeficacia no solo se alimenta de éxitos, sino también de intentos. Lo que nos quiere transmitir esta frase es que tanto aprendemos de nuestros errores. Seremos eficaces si sabemos aprovechar aquellas situaciones de aprendizaje que se nos presenten, no solo cuando consideramos que hemos tenido una victoria, un éxito, sino también cuando las cosas no salen como esperábamos. También de ahí podemos tener un aprendizaje que nos servirá para situaciones futuras. Para comenzar tenemos la definición, que es la metonimia. La metonimia es una figura literaria en la que a una cosa o idea se le da el nombre de otra, pero entre ambas tiene que existir una relación de significado, a eso se refiere semántico. Esto lo usamos comúnmente, llamamos a las cosas por un nombre, aunque no sea el nombre que le corresponde, pero lo hacemos porque existe cierta relación al nombre que le damos con el nombre que en realidad tiene. Bien, tenemos unos ejemplos. Primero tenemos que explicar que en la metonimia se establecen relaciones y así se plantean. En estas relaciones se dice primero el elemento del que hablamos y en segundo lugar se dice el elemento al que nos referimos, pero que no lo decimos. ¿Cómo así? Aquí dice el efecto por la causa. Los niños son la alegría de la casa. La alegría de la casa sería el efecto. La causa sería la felicidad. Entonces, insisto, lo que decimos en primer lugar es lo que estamos diciendo, lo que aparece en el ejemplo, digamos. Y lo que está en segundo lugar es a lo que se hace referencia. El otro ejemplo dice la causa por el efecto, o sea, lo contrario. Y el ejemplo le dañó el viaje al Polo Norte. El viaje al Polo Norte sería la causa. El efecto fue en verdad el frío de la región. Entonces no decimos que le hizo daño el frío de la región, sino que decimos lo que lo causó, que sería el viaje al Polo Norte. Tenemos aquí más ejemplos para seguir explicando qué es la metonimia. Aquí hay otras relaciones, el plural por el singular y el singular por el plural. Dice en el plural por el singular, los humanos dominan la tierra. Los humanos está en plural. Vean lo que les dije antes. En primer lugar mencionamos lo que sí decimos, en este caso plural humanos, y en segundo lugar de la relación está lo que no decimos, que sería la raza humana, que sería la manera singular de referirnos a esta idea. Aquí lo contrario, el salvadoreño es trabajador. Lo decimos en singular, pero nos referimos a un plural que sería la población salvadoreña. Entonces, vean cómo dice la relación, el singular, porque es lo que decimos, por el plural, que es a lo que nos estamos refiriendo. Tomen en cuenta, por favor, que lo que está entre paréntesis no es parte del ejemplo. El ejemplo es lo que está en cursiva. Lo que está entre paréntesis es la explicación. Así que en la metonimia solo mencionamos una de las dos cosas. En el primer caso mencionamos el plural, aunque nos referimos al singular. Y en el segundo mencionamos el singular, aunque nos referimos al plural. Sé que parece un poco confuso, pero con los otros ejemplos creo que se irá aclarando. Este ejemplo dice el instrumento que se maneja por la profesión. Llamaremos a las plumas más ágiles. He subrayado plumas para que ustedes vean que lo que estamos diciendo es el instrumento, pero a lo que nos referimos es a la profesión, que serían los escritores. Insisto, lo que está entre paréntesis no es parte del ejemplo. Yo se los he puesto aquí para que ustedes sepan a qué se refiere. El ejemplo de metonimia solo es lo que está en cursiva, donde dice llamaremos a las plumas más ágiles. Y reitero,
En este caso, las plumas es un instrumento que hace referencia a una profesión. Bueno, los escritores usan plumas, ¿verdad? Entonces, pues, por lo general las utilizan. Entonces, por eso, con decir llamaremos a las plumas más ágiles, podemos entender que no se refiere literalmente a unas plumas o a unos lapiceros, sino que a personas que se dedican a escribir. Bien, aquí hay otro ejemplo en el que la relación es el autor por la obra. Compró 2 Picassos. Y tenemos que la explicación, ¿verdad? Ustedes saben, Pablo Picasso fue un pintor y escultor español. Entonces, al decir compró 2 Picassos, no estamos diciendo que lo compró a él 2 veces o 2 ejemplares de él, ¿verdad? Sino 2 de sus obras. Y por eso es que la relación dice el autor por la obra. Mencionamos a Picasso, pero nos referimos a sus pinturas o sus esculturas. El siguiente ejemplo dice el objeto o recipiente por el contenido. Este es un ejemplo común en el día a día. Dice, bebió un vaso de leche. Dejé subrayado vaso porque ese es el objeto o recipiente y lo que en verdad se bebe es el líquido que está dentro de él, que sería la leche. Lo mismo con bolsa de agua, ¿verdad? Ocurre esta misma relación de metonimia. Mencionamos el recipiente o el objeto, pero nos estamos refiriendo a el contenido. En el siguiente ejemplo tenemos la materia por el objeto o instrumento y dice, durante el funeral tañeron los bronces. Se refiere a que durante el funeral se oyeron las campanas, que seguramente estaban hechas de bronce y por eso el ejemplo dice así. Entonces, vuelvo a recordarles que lo que decimos es, lo primero, la materia, bronces. ¿Y a qué nos referimos? A lo segundo, a las campanas, que serían el objeto o instrumento. Insisto en que pongan atención en que el ejemplo es lo que está en cursiva y lo que está entre paréntesis es la explicación para que ustedes puedan comprender a qué se refiere. Siguiente ejemplo, dice la procedencia por el producto. Sírvame un Rioja. Un Rioja en este caso es un lugar en España y de ahí procede el vino que sería el producto. Entonces, al decir sírvame un Rioja, así simplemente, la persona entiende que no se refiere a ese lugar de España, sino a un vino que procede de ese lugar. Ahora tenemos lo abstracto por lo concreto y lo concreto por lo abstracto. Dice, entregó el alma. El alma es algo insustancial, algo abstracto, no se puede tocar. Entonces, cuando dice entregó el alma, se refiere a la vida, o sea, murió, la persona murió. Y en el otro ejemplo, lo concreto por lo abstracto, no tiene seso. Seso es algo concreto, materia, se puede tocar. Pero a lo que se refiere es algo abstracto, a la inteligencia o al sentido común. Entonces, no tiene inteligencia, no tiene sentido común. Y eso es lo que debemos entender cuando decimos que alguien no tiene seso. Antes de terminar, recordemos qué es la metonimia. La metonimia es designar una cosa con el nombre de otra, pero esto es válido siempre y cuando entre ellos exista una relación de significado. Como dice en esta imagen, se sustituyen términos porque se asocian, porque uno depende de otro, porque son próximos en cuanto al significado y ya vimos que se pueden establecer distintos tipos de relación. Bien, para finalizar, esta idea es importante. La metonimia no se usa solo en lenguaje literario, sino que también está presente en el lenguaje coloquial. Algunos de los ejemplos que hemos visto a lo largo de esta presentación, ustedes los han escuchado utilizados en el día a día. Y veamos aquí, un ejemplo en el lenguaje literario sería, palpas el alfabeto con la epidermis de tus manos. Alfabeto se refiere a palabras y epidermis a la piel. Pero en lenguaje coloquial también lo usamos. Dice, llegué al colegio y no había ningún alma para pedirle tu teléfono. Refiriéndose alma a personas, o sea, llegué al colegio y no había ninguna persona para pedirle tu teléfono. No el aparato, ¿verdad? Sino el número telefónico. Entonces,
podemos comprobar que la metonimia es utilizada tanto en lo literario como en lo coloquial. Si hay alguna duda, algún comentario, pueden hacérmelo llegar, ya saben, a través de qué medios.